Hola, queridos hermanos. Espero que estén bien. Hay que rezar menos. Es, eh, es una barbaridad, suena a blasfemia, herejía. Y así todo, nos ha tocado más de una vez en nuestra vida criticar a quien reza. Nosotros sabemos que el ser humano no puede estar rezando 24 horas al día, porque al menos unas 8 horas, el 33% tendría que dormir. Digo tendría porque algunos duermen mucho menos de eso y algunos duermen mucho más. Eh, y hay otros quehaceres que absorben tanto la atención que no es una oración en el sentido de elevar la mente a Dios, ¿eh? Pero toda nuestra vida ciertamente es oración, si se toma en sentido amplio, es un sacrificio a Dios agradable, si todo lo que se hace por amor a Él. Pero esto va que algunas veces he escuchado una crítica, ciertamente no de ustedes, de ninguno de ustedes, pero como que hay algunos religiosos que se la pasan rezando. Y lo hacen como diciendo: "Ah, se la pasan rezando, pero después son malos, o se la pasan rezando y después no hacen". La verdad, ¿qué quieren que les diga? Yo, lo de los religiosos, llevo varios años en la vida religiosa, del año 1988, y he conocido en distintas misiones, donde por gracia de Dios, con mi congregación del Verbo Encarnado y ya antes de laico, he conocido congregaciones y institutos diocesanos y seminarios y consagrados y sacerdotes, obispos, laicos de distintas naciones, distintos países, distintos continentes, en distintos países, en distintos... Y la verdad que, no sé, no recuerdo, no digo que no exista, que personas que se dediquen verdaderamente a la oración y a mucha oración, eh, después no hagan lo que tienen que hacer. Digo, que es posible, es posible. En mi caso, como digo, cuando he visto congregaciones, comunidades religiosas, sacerdotes diocesanos que han rezado, rezan más y hacen rezar más, es de ahí que toman más fuerza. Eh, Hace un tiempo, de una persona consagrada, ridícula, la verdad que es ridícula, justamente criticaba que un grupo de consagrados de otra congregación, ¿no?, rezaba mucho. Y nosotros rezamos mucho, gracias a Dios. Rezamos mucho. Eso no quiere decir que somos mejores, pero rezamos mucho para ser mejores, para ser más humildes, para tener más amor a Jesús y al prójimo, porque Jesús lo dijo: hay que rezar sin cesar. Y Él nos dio ejemplo, se pasaba la noche rezando. Y entonces esa sana tradición en nuestra familia religiosa del Verbo Encarnado hay que mantenerla y hay que acrecentarla, hay que rezar más y mejor. Evidentemente, si uno tiene que hacer algo y uno tiene que hacer un montón de cosas, y no puede rezar todo lo que quisiera rezar, no, con ningún problema. Pero hay que buscar los momentos de oración. Y si uno no pudo, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos una hora de adoración diaria en silencio, además del oficio de lectura, laudes, hora intermedia, vísperas, las completas, como todos los religiosos del mundo, tratamos de hacer el rosario, aunque es devoción personal, afuera de la adoración. Hay quien además, como los contemplativos hacen y otros religiosos hacen lo que se llama la Lectio Divina. Eh, Después cada uno tendrá sus devociones. Rezamos 3 veces al día el Ángelus, y antes de cada lección y al terminar cada obra hacemos una pequeña oración o una jaculatoria, un pequeño canto. Se reza mucho, incluso en mi caso, que soy apostólico, no soy contemplativo.
Si uno juntase, yo juntase todo el tiempo que tendría que rezar, como digo, a veces no puedo, son varias horas al día. Y queridos hermanos, les puedo asegurar y doy testimonio de que en mi vida ya de laico, pero después como consagrado, cuanto más se ha rezado, he hecho rezar, más frutos se han dado, se están dando y se han de dar. Porque el Señor dijo, hasta ahora no me habéis pedido nada, pidan en mi nombre. Jesús nos dice, sí, que no repitamos como los paganos, repitiendo, no, hay que repetir como los creyentes, como los enamorados de Él y de la Virgen. Entonces hay que rezar, y hay que rezar mucho. Y siempre me acuerdo de una anécdota que no me acuerdo, sinceramente, ya pasaron muchos años, y no me acuerdo si es que la leí en un libro o en un museo o la escuché en París, en Francia. Pero la historia es verídica y sucedió mientras el asedio de la ciudad de París durante la guerra franco-prusiana, franco-alemana, llamada franco-alemana también. Y durante y después de la guerra, los religiosos, los sacerdotes y al frente el obispo, que si mal no recuerdo se llamaba Georges Darbois, tenían muchísimo trabajo en la asistencia a los heridos, a los enfermos, y cuentan que fueron a pedirle al obispo que los exceptúe de la tradición que tenían, la costumbre que tenían de rezar una hora en silencio, hacer la meditación. Y el obispo no solamente no los aceptó, sino que les pidió que hiciesen, y él también con ellos, otra hora más. Y todo el mundo reconoce lo heroico del accionar del clero y, como digo, del obispo, que según recuerdo antes había tenido unas diferencias incluso con la Santa Sede, pero que en esto reconociendo que era heroico todo lo que hizo y la labor heroica que se llevó a cabo por el bien de los otros. Es decir, para traducirlo en quizás una jerga más común, más corriente, en lo social, la pastoral social. La fuerza para servir al prójimo en lo social, en lo que el mundo ve, que el mundo necesita también, porque justamente hay obras de misericordia, hay obras de misericordia que son espirituales y hay otras que son corporales. La fuerza las tomamos de la oración. Y eso, digamos, nosotros que estamos en la Franja de Gaza somos testigos. Muchas veces no queremos rezar, no tenemos ganas en ese sentido de rezar, pero en realidad a veces uno no tiene ganas ni siquiera de vivir. La guerra destruye todo, es muy dura, y sin embargo Dios es fiel. Cuanto uno más reza, más se une a Él. Lo dice la Escritura, el apóstol Santiago, hay alguien triste entre vosotros que rece. Nosotros tratamos de hacer eso. Hay alguno alegre que entone himno, nosotros también tratamos de hacer eso. Por eso hay que rezar menos. No, es ridículo, es verdaderamente ridículo. Hay que rezar más, hay que enseñar a rezar, hay que enseñar a enamorarse de Dios en la oración. Les contaba el otro día, creo que ayer, sobre el diario espiritual de algunos niños y bueno, en el oratorio. Antes de la guerra, durante la guerra lo hemos hecho menos, pero lo hemos de volver a hacer. En la adoración exponíamos el Santísimo y hacíamos 10-15 minutos de meditación con el Santísimo expuesto, después completábamos nosotros, pero con los niños. Y entonces le enseñamos a que hablen con Jesús, con sus palabras, que le tiren un beso, que le hagan un canto, que le lleven una flor, y que piensen, que mediten. El niño es niño y desde su tierna infancia es mejor irlo formando a que se enamore de Jesús, de la Virgen, de la vida espiritual. Así como uno le enseña otras cosas, muchísimas cosas buenas que uno se las enseña
desde el jardín de infante, incluso de antes, y no solamente se las enseña en la escuela, sino en la casa. Nosotros tenemos que, además de todas las cosas buenas que le enseñamos, enseñarle lo esencial, que es el amor a Dios y al prójimo. Recemos más, recemos mejor. Bueno, espero no haberme enredado mucho con los argumentos, y a nosotros de nuestra parte, que Dios nos conceda la gracia de perseverar con humildad, con caridad, con esperanza en la oración, viendo los frutos, aunque no los veamos, pero sabiendo que siempre están los frutos de nuestra oración. Que la Virgen Santísima los bendiga y los bendiga Dios Todopoderoso desde Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigamos rezando por la paz.